I don't know what they have to say. It makes no difference anyway. Whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood. Whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. Este es otro capítulo de Errar es Humano. En realidad es el otro capítulo del otro capítulo que no se grabó. De nuestro podcast donde tratamos de hablar informadamente sobre los temas que tratamos. Hoy día vamos a tratar un tema que es ha tenido harto revuelo últimamente, pero más viejo que la reina de Inglaterra. Y es raro encontrar en YouTube o inusual en Spotify alguien que sepa realmente de qué se trata. Así que, dado que esta vez yo no sé nada del tema, me acompaña mi amigo Felipe Ernesto, que ha investigado los movimientos antivacunas tanto tiempo que estoy seguro que a estas alturas ya escuchó que el virus lo trajeron los extraterrestres, los Anunnakis, qué sé yo. Hola, Felipe Ernesto. Muchas gracias, Oscar Waldo. Me parece interesante estar en la perspectiva de entrevistado en este programa. De hecho, ya como tú mencionaste, confirmamos el nombre del programa porque este programa ya lo habíamos hecho y aquí el que habla perdió su parte de la grabación, así que en este momento erramos demostrando que somos humanos, pero vamos a tratar el tema de los antivacunas, al cual yo me he dedicado intensivamente en distintos periodos, los últimos, digamos, unos 5 o 6 años, ¿ya? Entonces, la pregunta con la que queremos partir finalmente es cómo se puede caracterizar este movimiento, quién lo compone, cuáles son sus orígenes, más todavía por qué es tan relevante e importante en la pandemia del coronavirus y con lo que se ha representado por lo menos lo que podemos decir en Europa, en parte de América Latina y en Estados Unidos, de una especie de, no solo de epidemia del COVID, sino que epidemia de personas que no quieren vacunarse. Entonces, con eso como de trasfondo, primero partamos como haciendo una especie de caracterización histórica de lo que podemos entender como movimiento antivacuna. Bueno, el movimiento como tal nació casi al mismo tiempo que la propia vacunación moderna, ¿ya? La primera vacuna se desarrolla en el siglo XVIII en Inglaterra contra la viruela, que de hecho fue una enfermedad muy, muy mortal, muy contagiosa. Se expandió a América a través de la conquista y la colonización europea. Y había sido o se había logrado de alguna manera hasta cierto punto controlar, no con la vacunación, sino que con una inoculación directa del virus ya a las personas, y en los cuales no había control, tampoco había procedimientos claros, cada médico ocupaba su propia forma de inoculación, y de hecho este procedimiento fue exportado a Europa desde el Imperio bizantino, pero en esa época ya obviamente en el siglo XVIII era el Imperio turco. Siguiendo con esta pequeña caracterización histórica, tenemos que identificar al, entre comillas, inventor del procedimiento moderno de la vacuna, a Edward Jenner, ¿ya? Edward Jenner, como decía en Inglaterra en el siglo XVIII, él mismo había sido inoculado con el proceso hasta ese entonces existente, en el cual a él ya 4 adolescentes los tomaron y con una vesícula infectada de viruela le hacían un corte que emanaba sangre, habitualmente en el brazo, les ponían el tejido infectado de viruela, ¿ya? Y lo vendaban con un vendaje limpio y los ponían en un granero a vivir durante 40 días sin contacto con nadie. Y bueno, si sobrevivían quedaban obviamente inmunes, si no, no. Pero Jenner, copiando también un sistema de
los turcos, se dio cuenta que la gente que criaba o estaba cerca del trabajo con vacas, ¿ya? Cuando a las vacas le daba la viruela, versión vaca, ¿ya? Y ellos se contagiaban de esa viruela, los efectos eran mucho menores y quedaban inmunes a la viruela de humanos y la viruela real. Entonces lo hizo con un niño, ¿ya? James, No. ¿ya? Y Aquí empezó todo, güey. Esto fue lo que causó toda la preocupación que estamos viendo ahora. y de hecho, con este niño, ya, él probó su procedimiento y el procedimiento sucedió de manera exitosa, ya. ¿Cuál es la gracia de Jenner? Es que Jenner logró primero establecer un método en el cual uno no contagia a alguien con el virus real, sino que contagia a alguien con un virus disminuido a través de un agente como las vacas, ¿ya? Entonces es un virus de vaca finalmente el cual se contagia al ser humano. Es como el proceso, cómo se explica la historia del corona, ¿ya? De que de un animal ya pasó el coronavirus al ser humano, pero de una manera bastante virulenta y peligrosa. Aquí el virus de vaca, de viruela, pasaba al ser humano, pero de manera disminuida. Y bajo esta infección uno podía quedar inmune. Eso es lo primero. Y lo segundo es que inventó también un método para inocular el virus de vaca, ¿ya? Y también procedimentalizar este método para que se realizara con niños y también la cantidad de días que había que esperar, el monitorear los síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, casi al mismo tiempo se creó la Liga Antivacuna de Leicester, ¿ya? Eso. 196. Y esto fue poco tiempo, relativamente poco tiempo después de que no solo Jenner procedimentalizó el método, etcétera, y lo hizo famoso, sino que el Parlamento inglés generó una ley para hacer la vacunación obligatoria. Y ahí empezamos con los problemas, ¿ya? La dictadura sanitaria. Exacto. Entonces, ¿cuál era el problema? Es que ya después se empezó a resistir y al igual que con el corona hoy en día, la pregunta es ¿qué hacer con la gente que no se quiere vacunar? Después la ley ya no se hizo tan obligatoria, no hay que llegar a la policía a buscarte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero han ocurrido en varias ocasiones cuando se ha tenido que aplicar con la ley la vacunación forzosa, digámoslo. Si ha llegado la policía a buscar a la gente, la amarra, viene un médico y te vacuna. Ahora, para no entrar en los detalles de la caracterización histórica, lo que sí es importante, para ir cerrando este punto, esta introducción, es que esta liga tenía o fundamentaba su estar en contra de la vacuna en criterios principalmente religiosos, ¿ya? ¿Cuál era la idea central? La idea central era que como Dios tenía un plan para cada uno, protegerse de las enfermedades alteraba este plan divino con respecto a lo que es la vida, ¿ya? Y uno no podía alterar el plan divino y la naturaleza humana, ¿ya? A través de generar una inmunización que sería artificial. Si uno tiene que encontrar más o menos un equivalente argumentativo hoy en día, sería como la argumentación de los testigos de Jehová contra las transfusiones de sangre, ¿ya? Más o menos claro. Por ahí va el por qué la liga estaba en contra y por qué se fundamentaba en estar en contra, y no solo estaban los argumentos religiosos, sino que las vacunas enfermaban más de lo que ayudaban a la salud. Hay una cuestión curiosa de esto: si hubiera persistido este movimiento, seguramente no tendríamos los problemas de sobrepoblación que tenemos hoy en día.
Ni los problemas de pensiones ni nada, porque la gente moriría a los 40. Con un par de buenas oleadas de viruela nos hubiésemos ahorrado un montón de problemas. Sí. La viruela, ya que es como el ejemplo máximo de lo que es el control de una enfermedad peligrosa, mortal, histórica, debido a la vacunación, es que la viruela hoy en día está erradicada de la Tierra. ¿Por qué? En 1958 la Unión Soviética propuso como desafío a la Organización Mundial de la Salud. Ya la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, está directamente relacionada con Naciones Unidas. No hay miembros de Naciones Unidas que no sean automáticamente miembros de la Organización Mundial de la Salud. Varias de las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud son autónomas, pero también se regulan o tienen que ver con las Naciones Unidas. Y la Unión Soviética lanzó el desafío de erradicar la viruela del planeta. ¿Ya? Eran súper buenos para erradicar en esos tiempos, en los años 50. En el 58 no tanto, ya habían erradicado varias cosas, pero... Es que ya se estaba un año de morir Stalin, así que... ya habían erradicado harto de no sé, las críticas, la oposición política, etcétera. Los gulag habían funcionado a su máxima potencia, pero la Unión Soviética lanza este desafío, ya lo toman el resto de los países, los gringos se ven obviamente obligados también a cooperar, y en esta cooperación conjunta la viruela se logró erradicar en 1977 en una campaña de vacunación muy exitosa en África, ¿ya? Y hoy en día existen solo 2 cepas de viruela en el planeta. Uno lo tiene Rusia y una la tiene Estados Unidos, ¿ya? Y de hecho donde las guardan son en facilities, Sí, en complejos. En complejos militares especializados en guerra biológica. Así. De hecho ese virus está al lado del virus del COVID. ¿Cómo? Guardado en Acá. Acabo de sacar el COVID. Bueno, y 2 departamentos más allá está el VIH. Sí. Y esto obviamente da un montón de teorías conspirativas, da nacimiento, influye en un montón de teorías conspirativas, etc. Pero si uno mira, bueno, la campaña de viruela, vacunación exitosa, se erradicó la viruela, etcétera, ahí tiene como una especie de modelo estándar perfecto de lo que sería la vacunación, ¿ya? Crear un método, Jenner, establecerlo por ley, empezar una vacunación nacional, quitar la posibilidad de que vengan oleadas de viruela y se muera una gran cantidad de la población, después tomar un desafío a nivel mundial y erradicar una enfermedad de la faz de la Tierra a través de la vacunación. Que de hecho, si uno lo mira, este proceso que duró, ¿cuánto? Digamos unos 150 años, quizás un poquito más, un poquito menos, es lo que ha intentado hacer digamos la sociedad mundial frente al corona en los últimos 2 años. Claro, pero acá hay ciertos factores. La mayoría de la gente asocia también la antivacunación a una especie de creencia religiosa, y eso se une también con el origen de esta antivacunación. Pero no es tan así. Aunque recientemente escuché a un experto en sectas, a Miguel Perlado, haciendo una comparación bastante buena del tema de la antivacunación, de los argumentos que usan los antivacunas, sus estrategias y la estrategia de ciertas sectas. Incluso hizo un paralelo con los nazis, fíjate. Bueno, cierto esencialismo también que se puede oler dentro de esto de la antivacuna. Ahora no es tan así, sí, hay ciertas asociaciones que uno tiende a hacer. Por ejemplo, antivacuna es igual a alguien de extrema derecha, que es algo que sucede.
Pero tenemos que los líderes antivacunas en el planeta son los alemanes. Y los alemanes progres, po. Con más de 23 millones de personas que no se vacunan. Es muy raro. No es algo que se pueda localizar dentro de un espectro político, para empezar. O sea, ahí, vamos por partes. Yo creo que primero está la pregunta de todas las investigaciones científicas. Ahí uno puede hablar de un consenso en la comunidad científica de que hay un aumento de los antivacunas en los últimos 30 años. Eso es innegable, ¿ya? La pregunta es ¿por qué? ¿Ya? O sea, antivacunas han existido siempre, la pregunta es ¿por qué en los últimos 30 años? Hay varias hipótesis, no son todas... para mí no son todas muy plausibles, que digamos, porque no logran explicar por qué en los últimos 30 años. Pero si yo me tuviese que arriesgar desde lo que yo mismo he investigado y lo que yo mismo he visto de investigación, entre comillas, más novedosa con respecto a la pregunta, es que la capacidad de organizar a esta gente ya con internet se ha vuelto mucho más fácil. Entonces la capacidad de convencimiento de juntar desde un grupo de WhatsApp, desde un grupo de Facebook, desde compartir documentales salidos en otros lados, conseguir libros, PDF, etcétera, eso ha facilitado enormemente la posibilidad de juntar a esta gente. Bajo la pregunta bastante obvia de ya, yo desconfío de las vacunas, ¿ya? ¿Cómo llego yo a la información para fundamentar mi estar en contra de las vacunas o un grupo en el cual yo pueda plantear mis dudas, recibir información y, entre comillas, lo que se conoce dentro del grupo antivacunas, información para defender nuestra posición? Eso yo creo que el COVID, o sea, el Internet lo ha facilitado mucho. Y de ahí tomo de volea lo que decías tú. Y sí, o sea, uno se pregunta también hasta dónde o qué tipo de persona es la que llega a los grupos antivacunas. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Está primero un tipo que podríamos definir medio progre verde, New Age, que cree en cierto tipo de naturalismo, medio hippie hasta cierto punto, ¿ya? Y aquí reina, o sea, Rudolf Steiner, que es el fundador de la antroposofia. Antroposóficos. Sí. En el sur de Alemania, a principios del siglo XX, un antisemita furioso, ¿ya? Furioso. Muy dado al ocultismo, etcétera. Toda esa gente que sigue ese tipo de naturalismo ya está en contra de la vacuna, y también grupos de Oscar Waldo, grupos derechamente de ultraderecha, gente de ultraderecha. Después yo creo que en la segunda parte podemos ahondar más por cómo llega esa unión media extraña entre, digámoslo como exageración máxima, un nazi y un hippie, ¿ya? Así como quitando cualquier tipo de tono intermedio, ¿ya? Pero para hacer comprensible la idea, cómo es posible una unión entre esas dos partes. Y nada, o sea, la pregunta también es cómo revertir eso. De hecho, la unión, lo que me parecía interesante de lo que decía este español, este psicólogo, es que unía justamente a este negacionismo pandémico y antivacuna, unía a los New Age y a los nazis por el tema espiritual, transformarlo en una secta, lo que me parece una cuestión bastante que podría darnos la razón, porque sabemos el cómo, sabemos qué cosa lo facilita, pero no sabemos por qué te vuelves antivacuna.
Y bueno, vamos a entrar particularmente en la segunda parte de las estrategias que tiene esta gente. Pero hay una cuestión que es un signo de los tiempos, que es la pérdida de confianza. Y no existía cuando existió la primera vacuna, pero esa desconfianza se ha ido aumentando porque tú mismo mencionaste la ONU, la OMS, no han hecho muy bien la pega para darnos confianza. Tampoco las federaciones que regulan a las empresas farmacéuticas, con escándalos que hemos visto durante todo el siglo XX, unos escándalos enormes, una cantidad de malas prácticas de realmente que son caldo de cultivo para que alguien que tiene la duda alimente esa duda con un montón de casos que a veces pueden ser o no significativos, tanto por importancia como por frecuencia, pero sí te dan a entender que la OMS no es una institución de confianza, sobre todo cuando tuvimos que el presidente o secretario de la OMS dijo que no usaran mascarillas simplemente para que hubiera un stock de mascarillas para Estados Unidos, y después tuvo que darse la vuelta. Entonces lamentablemente, si tú quieres convencer a la gente, tienes que tener también una institución que no esté atornillando por el otro lado en este sentido, en el sentido más político. O sea, claro, a ver, si la pregunta es ¿puede existir confianza sistémica en organizaciones internacionales, me refiero yo, como la Organización Mundial de la Salud? Entramos en el problema de hasta dónde, y tú lo dijiste bien, hasta dónde esas organizaciones representan intereses de los países más grandes, ¿no? O sea, veamos ejemplos ya. El Comité Olímpico Internacional ahora con las Olimpiadas de Invierno en China, ¿ya? Y que todos quieren que sacarle una cuña a algún funcionario importante del Comité Olímpico para que diga que en China hay una dictadura, que los uigures están en campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que sea verdad o mentira, sino que tienen el fin político de lograr eso. También las mismas federaciones nacionales se mueven contra China para boicotear esto. ¿Te acordáis de la relación de boicot entre las Olimpiadas en Los Ángeles y Moscú? Fue 80-84, si no me equivoco, fue cierto. Ya, eso lo estamos viendo ahora con China. Vámonos también al Fondo Monetario Internacional. ¿Quién se deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿De qué manera? ¿Y qué tipo de regulaciones internas tiene que aceptar si es que llega a firmar una deuda con el Fondo Monetario Internacional? Y entonces, si uno no se sale de la Organización Mundial de la Salud, claro, y empieza a buscar como equivalente, tú tenés toda la razón. Ahora, yo separaría ciertos niveles. Tuve que estudiar algunas cosas de la Organización Mundial de la Salud en un momento, especialmente cómo se hace la clasificación de enfermedades, síndromes y trastornos de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Que ahí está, uno va a internet de hecho y puede encontrar la lista completa, y uno puede decir, bueno, no sé, el cáncer, ¿cachai? ¿Qué tipos de cáncer están reconocidos efectivamente por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades? Etcétera, etcétera, etcétera. El cáncer marxista. Sí, ¿te imaginas? Y ahí sí son grupos súper profesionales y gente que hace la pega de palipicota, ¿cachai? O sea, de por ejemplo, recolectar reportes estadísticos gigantescos, etcétera, 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 y que tiene un carácter más técnico que político. Ahora bien, claro, o sea, hasta ahora si uno pregunta, bueno, China ha entregado informes valederos y ciertos de lo que sucedió en Wuhan y los orígenes del coronavirus a la Organización Mundial de la Salud, claramente que no puede confiar uno en lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud sobre eso. No lo sé.
Eh, ¿Te acordáis que Trump se salió de la Organización Mundial de la Salud? Fue así, ¿cierto? ¿Y dejó de pagar o no? No sé si hizo la finta o realmente lo hizo, pero sí estuvo amenazando un montón. Pero se fue, parece. Ya no me acuerdo. Pero ya, ahí por ejemplo uno mira esas presiones políticas en las cuales tú tienes un montón de razón. Ahora, tomando el asunto de la industria farmacéutica, antes de irnos a la pausa, si lo recuerdo bien, ahora estoy apelando mi memoria, esto debe haber pasado hace como 10 años, 12 años, el American Journal of Pharmacology, ¿ya? Que es la revista en el planeta más, una de las más citadas del planeta de factor de impacto. Eso lo puedo explicar rápido en unos minutos. Y la más relevante para estudios de farmacología. Tuvo un escándalo gigante como lo siguiente. Primero, ¿qué es un factor de impacto? Los factores de impacto se miden de dos maneras, no voy a entrar a explicar eso, pero es en una cierta cantidad de tiempo cuántas veces citan un artículo publicado en una revista, ¿ya? El factor de impacto, si la memoria no me falla nuevamente, estoy hablando de mi memoria, de esta revista era algo así como 32 citas en un mes, algo así de fuerte era. Es decir, te sale un artículo publicado ahí, que se muera un montón, etcétera. Todos van a considerar tu artículo para sus propias investigaciones. La cosa es que el journal, dentro de las páginas, tenía propaganda ya de las propias farmacéuticas. Eso ya era problemático, ya, y decían, bueno, necesitamos financiar esto, necesitamos financiar los congresos, la Asociación Farmacéutica de Estados Unidos, que es la que hace el journal, necesita obviamente plata, etcétera, 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 etcétera. Pero hubo un escándalo porque se empezó a descubrir que las farmacéuticas de distintas formas triangulaban plata, influencia, regalo, etcétera, con investigadores específicos para que obviamente escribieran mejores artículos sobre sus propios medicamentos, y quedó la mierda, ¿ya? De hecho se borró, por lo que yo me acuerdo, se borró toda la propaganda de las farmacéuticas en la revista. Ahora se hizo un nuevo protocolo súper riguroso, pero finalmente es como cómo regular eso. Es un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también voy a apelar así como conocimiento de un amigo que tengo que es doctor en farmacología. Y me decía, puta, mira, las universidades no pueden costear lo que significa hacer investigación sobre un medicamento. Son millones y millones y millones y millones de dólares que necesitas, millones y millones y millones que necesitas para tener un laboratorio adecuado para hacerlo, también para tener el personal. Entonces la pregunta es hasta dónde, cuando viene Bayer, ya, o no tengo idea, Pfizer, etcétera, y te dice, bueno, tenemos este medicamento, empieza la regulación estatal y empieza a hacerse investigación, cómo regular que efectivamente lo que dicen sea verdad, cuando de hecho los mismos investigadores de las farmacéuticas son profesores en las universidades, ¿cachai? No, sí. Bueno, eso lo vamos a tratar cuando veamos la agnotología. Ahí está. ¿Cómo regular eso? O cómo regular, por ejemplo, las cadenas de invención o de descubrimiento de nuevas combinaciones químicas o plantas, etcétera, ¿cachai? O por ejemplo, de repente investigaciones que están cruzadas. Este amigo me contaba que no me acuerdo qué farmacéutica era, ya, pero había creado una fórmula química para que las pastillas más utilizadas por los drogadictos para inyectárselas, ¿ya?, fuera imposible lograr la inyección intravenosa. ¿Por qué? Porque con un martillo era imposible romperlas, ¿cachai? Necesitaba ya así una cantidad de fuerza impresionante para romperla, y las pastillas solo funcionaban
al activarse y hacer combinaciones con los ácidos del estómago, ¿cachai? Entonces, no la podías romper o para jalártela o para inyectártela. Y solamente se disolvía, no le podías meter agua, ácido, etcétera, porque solo se disolvía con los gases gástricos del ser humano, ¿cachai? El problema era, claro, que eso en términos investigativos universitarios era súper interesante, súper aclarador, ¿cachai? Para hacer clases, etcétera, pero a la hora de hacer como para la industria farmacéutica eso daba lo mismo, ¿cachai? Claro. Entonces, cuando uno tiene como en consideración todos esos enormes, problemas súper complejos, claro, uno sale de solo la crítica moral, obviamente, que también tiene razón, o el pagar este tipo de problemas en desconfianza, ya, de yo no confío en ninguna industria farmacéutica, porque finalmente si ya, pero ¿qué vaya a hacer, po? Vaya a volver a ya, todo tomamos sopita de cebolla, huevón, cuando nos enfermamos, ¿cachai? No. Sí, claro. Bueno, ahora antes de que cerremos este bloque, yo me enfrento, nosotros nos enfrentamos, tenemos una hija de 10 años, a la encrucijada, o sea, no encrucijada, pero decidimos ralentizar el tema de la vacunación hasta que sea necesario, ¿cachai? O sea, entendiendo de que hay buenos... ¿Ah? Contra el COVID. Contra el COVID. Ah, ya. Claro, ¿no? por eso te pregunto, gordo. Así como... No, contra la tuberculosis igual voy a pensar si no. Claro. ¿Ya? Contra la polio. Y muchas simplemente... claro, nuestra hija tiene ciertos riesgos de base, ¿cachai? Ciertas enfermedades típicas, tiene mucha asociación su enfermedad de cosas inmunológicas, entonces hemos ido dejando eso para cuando tenga que ser estrictamente necesario, ¿cachai? Entendiendo que también hasta ahora los estudios preliminares, que no sé si llamarlos estudios propiamente tal, pero son bastante auspiciosos en el caso de los niños, y es la población que está también del grupo poblacional los que estén los que tienen mayores probabilidades de que no les pase nada. Ahora, uniéndolo al tema que vamos a después ver en el segundo bloque de cómo operan ellos, cómo piensan ellos, uno se pregunta como padre, es obvio que no debe tener el 100% de certeza, ¿cachai? La ciencia no se dedica a darte las certezas, o sea, una certeza, pero uno como padre toma la decisión, ¿cachai? De la mía la nuestra es esperar, ¿cachai? Esperar, si no tiene contacto masivo, esperar hasta que llegue el momento, y hasta ahora está todo bien, así que no hay problema. Pero la decisión de los antivacunas es simplemente no vacunar. No. Porque vacuna es igual caca. Vacuna, caca, vacuna, satán, vacuna. Todo lo que se llame vacuna, eso es lo que están en contra de ellos. Ese es para allá van ellos. No que una vacuna que haya tenido, que no tenga estudios, o una vacuna que sea muy reciente. No, meten la vacuna en la sífilis, contra la polio, todas en el mismo lado, po. Todas están, se llama vacuna y cagaste. O sea, claro, están completamente contra la vacunación, y bueno, vamos a ver, como tú dijiste, después los argumentos, en qué se basan, cómo funcionan, etcétera. Entonces ahora nos vamos a ir primero a la primera pausa, ya, o sea, la única pausa en realidad, con una canción de Doctor Prófugo que se llama El Antivacunas. Cuando vino el verde, quiso amarillo. Cuando vino
mal, quisieron vino y ahora que había que esperar para cuidarse, hubo que leer que boca llena supera el hambre. Fundamento de papel, se hace el rebelde con un par de libros fiel al detergente. No hay una sola verdad, te dice el vivo que se quiere acomodar su propio ombligo. No piensan en nadie, no quieren nada, solo una plegaria. Su majestad anti-formadores de opinión del basurero que no le hacen caso al rol de consejeros. Creen que apostando a Dios se salva el pueblo y no saben que enfermar puede matar el sueño. No piensan en nadie, no quieren nada, solo una plegaria. Su majestad antivacuna. Bueno, y después ya de la pausa, y ya metido de nuevo en el tema, eh, quería partir con, bueno, finalmente, cómo podríamos saltar de esa caracterización ultra general que hicimos a lo que sería el movimiento hoy en día. Yo creo que el escándalo de Wakefield resume bastante bien el asunto. Andrew Wakefield, médico, ya, investigador británico, publicó en el año 98 una investigación en la revista The Lancet, que es una revista muy reputada en medicina, señalando que la vacuna triple vírica, ya, que es todavía muy utilizada en la vacunación infantil contra el sarampión, la pariotiditis, ya, y la rubiola, podía causar autismo, ¿ya? Es decir, una vacuna que se administra a una gran parte de los niños del planeta podía causar autismo. Esto obviamente significaba que un porcentaje de los niños con autismo tenían ese síndrome debido a un agente externo. Generó un escándalo gigantesco en Inglaterra, salió en un montón de talk shows, etcétera, pero lo expulsaron finalmente se abrió un expediente contra él, lo expulsaron del registro de médicos de Inglaterra, le quitaron su licencia de médico, obviamente, retractaron el artículo. Cuando un artículo está retractado hay varias razones, puede ser plagio, puede ser un montón de cosas, pero aquí se retractó porque se descubrió que él mintió ya en la presentación de los resultados y de hecho también apeló a mi memoria, hubo un cambio incluso en el equipo editorial de la revista, ese tipo de escándalo. Dejó la media cagada. Y bajó la cantidad de vacunación en Inglaterra de manera bastante importante. Si fue ahí lo que decís tú de la crisis de confianza, la crisis sistémica de confianza fue terrible en Inglaterra. Y Wakefield es como una especie de no sé, es como La Roca para los que les gusta la lucha libre. Así es Wakefield para el mundo antivacuna. Es realmente un héroe, un tipo que se sigue enfrentando al establishment que quiere mentir, etcétera. Por la verdad. Claro, nosotros peleamos por la verdad.
Entonces, bueno, yo creo que ya llegado a este punto, uno dice, pero a ver, ¿cómo uno llega a ser antivacuna? ¿Cachai? ¿Qué tiene que suceder ya para que tú digas, es que, a ver, pensemos en términos lógicos, todos los gobiernos del planeta están mintiendo, ¿ya? Quedémonos en la triple vírica. Todos los gobiernos del planeta Ya. están mintiendo. Todas las organizaciones internacionales están mintiendo. Todas las universidades están mintiendo. Todos los doctores ya en farmacología, en bioquímica, etcétera, 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 están mintiendo. Y es posible ocultar esta mentira ya de que la vacuna triple vírica puede causar autismo. ¿Qué tiene que pasar para que llegue a creer eso? ¿Cachai? Ahí es donde de nuevo está ese tema, pues es una cuestión casi religiosa al final. Pues, es un profeta, al final este doctor sería un profeta. Claro, o sea, todo el rato, porque finalmente él tiene la verdad, pelea por la verdad y pelea contra todo. Bueno, y ahí empieza a ocurrir como esta especie de empalme entre lo que hablábamos de ocupando obviamente un tipo ideal, no todos son nazis, no todos son hippies, pero esto como tipo ideal entre la mezcla entre el hippie y el nazi, ¿ya? En que, a ver, si uno tuviese que decir el perfil de la antivacuna, el perfil de la antivacuna primero es una gran desconfianza, ¿ya? Pero de lo que yo he logrado investigar, el antivacuna se genera ya también por el propio personal médico. ¿Por qué? Voy a hacer la siguiente explicación, ¿ya? Que es bastante contrafáctica. Al principio uno dice, pero ¿cómo el mismo sistema de salud va a producir a los antivacunas? Por sus prácticas. Y es por lo siguiente, porque, a ver, consideremos una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento ni de bioquímica, ni de medicina, etcétera, 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 que es la enorme mayoría de la población, ¿ya? Si yo voy a vacunar a mi hija o a mi hijo, ¿ya? Y veo los efectos secundarios, y cuando voy a preguntar por esos efectos secundarios, solo me dicen que es lo estándar que ocurre, ¿ya? Y yo sigo preguntando. Si no estoy enfrente a un pediatra, ¿ya? O a un pediatra con conocimiento en bioquímica, y aquí es cuando el asunto de la confianza se transforma en sistémico, es perfectamente posible que ese pediatra mayormente no pueda explicar todos los efectos secundarios, por qué ocurren, de qué manera ocurren, etcétera, ¿ya? Tiene un procedimiento estandarizado, ¿ya? Porque de hecho la mayor cantidad de vacunas que uno recibe es cuando es niño. Y claro, entre 0 y 14, ¿ya? Que es más o menos como se calcula la niñez. Entonces estas personas ya no tienen un feedback muchas veces lo suficientemente claro para alguien que es insistente. Problema de confianza. Y segundo, ya en países como Chile no es tan fácil encontrar un lugar en el cual uno pueda reportar sobre esos efectos secundarios, ¿cachai? Un fono o etcétera, y que algo se haga con esa información. Porque Sí, de hecho, yo creo que en Chile tú podías hacer un ejercicio etnográfico para contar cuántas veces tenés que preguntar, insistir sobre una explicación para que el sistema te mande la chucha. claro, de hecho eso es, y finalmente, de hecho me resumiste el punto, que era lo que quería llegar. El médico o la médico termina mandando a la mierda, weón, a los pacientes, ¿ya? O lo misma gente de salud le dice, crea en la weá porque esta weá está certificada y déjese de huevear, ¿cachai? Entonces ahí es cuando empiezan, con ese tipo de personas que no puede confiar finalmente en esto, ahí empieza el primer germen, habitualmente, ¿ya? Y habitualmente también es
porque muy poca gente es capaz de dar explicaciones acabadas, uno, sobre todo el proceso, y dos, la gente que está preparada para dar ese tipo de explicaciones puede dar esas explicaciones entre expertos. No está capacitada en términos de comunicación científica tipo Carl Sagan, weón, ¿cachai? Imagínate un Carl Sagan, pero que te explique las vacunas, ¿cachai? Esa gente no abunda. No abunda la gente que es capaz de reducir la enorme complejidad que significa la investigación biomédica implicada en hacer una vacuna para explicártelo en 3 o 4 frases y decirle, sabe que es normal, crea. Claro, pero esta cosa de que no exista esta explicación es una muestra de en realidad cuál es la preocupación real de ciertas organizaciones. ¡Claro! ¿Cachai? Es como vital poder comunicar estas cosas y no han invertido, porque, no sé, pues existe el programa Cosmos, perfectamente pueden haber pasado unos par de millones de dólares para hacer algo similar. Así de explicativo. Claro, totalmente. De hecho, y bueno, ¿qué es lo que he visto yo ya después de hacer endometología varios años? Estar preparando siempre los artículos para publicarlos, los tengo ahí, pero ya van a salir. Es que el siguiente problema es tipo Doctor Google, que siempre te han dicho que no lo hagas, ya, que no intentes autoidentificar tus síntomas y ponerlos en Google, saber que Google te vomita como posible patología que te esté dando, ya, no lo hagas. Todos los médicos te lo dicen, pero esto funciona más o menos con la misma lógica. ¿Y qué me he dado cuenta yo? Que esta gente, cuando va y pide los informes de las vacunas y las especificaciones técnicas de las vacunas, ¿ya? Al leer las especificaciones técnicas, como en todo medicamento, te salen, porque está regulado por ley, todos los posibles efectos secundarios que te pueden dar, ¿ya? Obviamente, en esa descripción eterna de efectos secundarios, hay efectos secundarios que son de características graves, ¿ya? Estadísticamente, obviamente, son, no sé, uno en tantos millones, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema también? Es que como está regulada esa información por ley y la farmacéutica la tiene que entregar, la farmacéutica pone todo y no hace diferenciaciones, etcétera, porque funciona bajo la misma lógica como las tabacaleras con el asunto del cáncer. ¿Ya? ¿Te acordás que decía, hasta que lo cambiaron obviamente cuando ya la ley se puso más duro, pero te decía, fumar puede producir cáncer? ¿Cachai? Y claro, es la mentira estadística finalmente. Todas las personas que fuman les da cáncer. No, depende de cuántos años, depende si tenés tendencia a desarrollar el cáncer, depende de todos los tipos de cáncer que te pueden dar, desde cáncer de lengua, garganta, estómago, cuánta weá. Claro. Entonces, es como decir, si manejas puede que tengas un accidente. Claro, exactamente, po, o sea, sí, po. Es como los condones, el 2% claro. de los condones se rompe cuando usted tiene sexo, ¿cachai? No, es así, una realidad estadística. Entonces, y ahí viene la pregunta nuevamente de la confianza. ¿Puedo yo vivir o tolerar el riesgo de número ficticio? 1 en 90 millones de que a mi hijo le dé un efecto secundario grave, ¿ya? ¿Cuándo lo vacuno? Ahí es la pregunta. Ahí está la certeza que ellos quieren. Esa pregunta, el antivacunas no la puede tolerar. Porque lo tiene que rellenar con confianza. Y ese es el problema, que el sistema biomédico no te puede asegurar, ¿ya? Y que más encima siempre te intenta esconder, ¿ya? Porque estadísticamente sí es posible, así como que salía a la calle y que te puede caer un meteorito en la cabeza, así, en términos de posibilidades, es como, no sé, el otro día yo salí a la calle acá, estaba mirando el loto, y había, el loto decía, y eso está regulado por ley, decía, jackpot gigante, 32 millones de euros, posibilidad de ganárselo, 1 en 92 millones. Yo creo que más o menos funciona en ese sentido la investigación en vacunas, pero obviamente te ocultan esas posibilidades y siempre las aminoran para no generar pánico, porque obviamente el beneficio siempre es mayor, ¿cachai? Y al final terminó generando un poquito de pánico esto. De hecho pasa con
bueno, y para seguir con esta caracterización, eso ocurre obviamente en todas las vacunas y de repente hay, es como las leyendas la argumentación antivacuna. Eh, Siempre tiene característica o cierto tipo de información que es verdadera. Verídica, sí. Por ejemplo, siempre hablan ellos de el, el incidente con la polio, ¿ya? ¿Y qué pasó con la polio? Y, ¿cuál era el nombre del incidente? Lo tengo aquí en mi... El incidente Tenía un Qatar, nombre. el incidente Qatar, ¿ya? Lo tenía aquí en mis notas. Sí. El incidente Qatar de 1957 es que una vez inventaba la vacuna contra la polio, ya la polio era una enfermedad bastante visible, ya visible. Recordemos que el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, tenía polio. De hecho, en la última estuvo, creo que si la memoria no me falla, estuvo los últimos 10 años su vida con polio en ya silla de ruedas. En la conferencia de Yalta sale con silla de ruedas con Stalin y con Churchill. Bueno, se logra generar la vacuna contra la polio y en la confección de las dosis para ser inoculadas, la empresa cometió el error de meter virus real, weón. Entonces, cuando se empezó la vacunación masiva, hubo cabros chicos que les dio polio, pero de verdad, pues, weón. O sea, lo que hacían con Jenner de cortarle el brazo y ponerle la vesícula, el pedazo de vesícula con viruela, ya, esto fue más o menos lo mismo. Y varios cabros chicos quedaron con, creo que eran 80 casos, quedaron con polio, o sea, quedaron en silla de ruedas y varios se murieron, po, weón. Y lo que apelan los antivacunas fue cuál fue el procedimiento posterior de la empresa para sacarse el bulto. ¿Cachai? Obviamente, primero negarlo, después el gobierno dijo que ellos habían certificado bien, y aquí viene lo que en Chile conocemos como tirarse la pelota. Claro. Otro ejemplo que los antivacunas señalan es que para la gripe aviar, ya que fue la anterior gripe mundial antes del COVID y que se generó un proceso muy rápido de generar una vacuna también y empezar a vacunar gente, los efectos secundarios de la primera dosis eran así gigantescos y duros, ¿ya? No digo graves de que alguien quedara, no sé, paralítico, ese tipo de cosas, pero sí efectos secundarios graves, por ejemplo, perder la conciencia. ¿Cachai? Sí. Entonces, cosas... Es como pasó con esa vacuna. Bueno, yo me puse la AstraZeneca, casi me morí. Sí, yo también me vacuné con AstraZeneca. Yo estuve 4 días para la cagada, weón. Para la cagada, así con una gripe dura, weón. Esas gripes que te duelen la rodilla y te duele todo el cuerpo, así me sentí yo. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la forma de información de la antivacuna? Yo cuando me caí de poto, fue cuando logré ver la cantidad de información que producen, que es bastante, el acceso a libros que producen, que siempre está mezclado con, como te digo, como las leyendas, con este núcleo que tiene 2, 3, 4, 5 verdades, ¿cachai? Y después siempre esta apelación a nosotros no podemos confiar. Y ahí hay niveles, obviamente, de antivacunismo, los que dicen, como te digo, que ya esto es toda una conspiración de la empresa farmacéutica, y la ONU metía, etcétera, que ya la ONU llega tipo los nazis con los protocolos de los sabios de Sion, ¿cachai? O ese antisemitismo furioso de los protocolos de los sabios de Sion, de que hay una conspiración mundial judía con los banqueros, etcétera, etcétera. Pero otra pregunta que ellos hacen, por ejemplo, los antivacunas, que no es tan fácil de responder, es por qué en los últimos 25 años ha habido una explosión en el calendario de vacunación. Si durante una cantidad importante de décadas el calendario de vacunación se mantuvo estable y no se expandió, ¿ya? En los últimos 30, 25 años ha habido una expansión en el calendario de vacunación bastante importante, ¿ya?
Y obviamente también vacunas que por esa expansión y la cantidad de efectos secundarios que pueden producir también son problemáticas. La última vacuna problemática fue, especialmente también en Chile, fue la contra el papiloma para las niñas. Siempre ha habido Y hay dramas una con enorme el papiloma. discusión, también entre médicos, y también porque la vacuna se tiene que hacer cuando las niñas son vírgenes, porque si tú te contagiaste el papiloma, ya no sirve, ¿cachai? Y obviamente a mayor cantidad de parejas sexuales es mayor cantidad la posibilidad de que te pegue el papiloma. No todas las contagiadas de papiloma desarrollan cáncer Uterino. uterino. Entonces vacunar a todas las niñas, obviamente, y los efectos secundarios que tienen es una pregunta bastante difícil. Y para cerrar, y obviamente quedarme callado y escucharte a ti, mi otro punto que se me quedó ahora hablando sobre el asunto en el tintero es que, bueno, carecemos de una especie de Carl Sagan que haga una explicación en un documental de millones de dólares para explicar concretamente todo el proceso, etcétera, darle un espacio a la antivacuna, explicarlos a ellos también científicamente. Y Tenemos con Cueva, tenemos un Guido Girardi. claro, imagínate, bueno, o sea, La confianza. ese es con quien uno tiene que hablar cuando tiene que hablar temas de ciencia. De hecho, Guido Girardi es el principal lobista por el Congreso del Futuro, bueno, así que Sí, güey. pero es la ausencia, Internet también lo identificamos como posible causa, pero está también el efecto de que como las vacunas son exitosas, ya al erradicar las enfermedades uno ya no las ve. Nadie conoce a un niño, me refiero a países como los que vivimos nosotros, ya nadie conoce a un niño que tenga polio y que esté con muleta o en silla de ruedas por polio, ¿cachai? Si tú ves a un niño en silla de ruedas con muleta, te preguntas si tuvo algún tipo de accidente, etcétera, porque si te llegan a decir que tiene polio, ¿cuál sería la reacción cotidiana? Viene de un país donde no los vacunan, ¿ya? Se la pegó quizás viajando, alguna wea así, pero no porque no se vacunó, pues weón, ¿cachai? No porque hubo una pandemia de polio en Chile, ¿cachai? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo convencer a esta gente que no es capaz de, o sea, no es capaz de lidiar con la cantidad de confianza necesaria que uno tiene que tener para decir, en realidad, si vacuno a mi hijo, las posibilidades de que le dé un efecto secundario grave, que muerte generalmente es porque tenía otras patologías asociadas, ya son mínimos? Y lo otro que tiene también los antivacunas, que me gustaría así explicar cortito, es que eso me sorprendió mucho. Hay un sitio web en español, no lo voy a decir para no darles propaganda, pero que a lo que se dedica es a mostrar, o sea, acumular artículos científicos que reporten efectos secundarios de distintos tipos de vacunas, ¿ya? Y lo que hacen es traducir los abstracts en el mismo sitio. Entonces, digamos que yo soy antivacuna y tú no, ¿ya? Y tú me decís, no, pero es que las vacunas son seguras y todo. Ya, pero yo no quiero, yo no tolero los efectos secundarios que tienen las vacunas, y yo no quiero que mi hijo los tenga. Y tú me decís, ya, pero ¿qué efectos secundarios? Y yo yo puedo ir a ese sitio web, poner, no sé, vacuna, la que estábamos nombrando recién, la triple vírica, ¿ya? Poner el nombre y me van a salir un montón de artículos publicados año 2022, weas, que recién salieron, y después hacer el copy-paste, ¿ya? Y decirte, mira, estos son los efectos secundarios reportados. ¿Qué hay a hacer tú si no eres especialista? Claro. ¿Qué hay a hacer tú si no sabéis cómo se hace un artículo científico? De peer review y todo el proceso que significa, weón, publicar un artículo en una revista más o menos decente. En el tú a tú, de hecho, yo parezco más científico que tú, po, weón. Porque yo te estoy presentando evidencia, ¿cachai?
Yo me infiltré en un grupo de WhatsApp de estos tipos, po. ¿Ya? ¿Y? Y puta, es sumamente interesante. Tienen toda una estrategia comunicacional, weón. Estrategias de cómo funcionar ante cualquier interacción con lo burocrático, con lo médico, con los colegios. Los tipos están sumamente organizados. Y obviamente terminaron echándome. Qué extraño, qué extraño. Qué extraño, no se me echan de todos lados. Pero es que yo hice una pregunta que era como una pregunta para descarte no sé, de descarte científico. O sea, la cuestión era que me dijeran si de verdad los que estaban ahí estaban en contra de una vacuna por llamarse vacuna, o estaban en contra de vacunas que efectivamente tienen casos problemáticos o que hay detrás alguna cosa demasiado oscura. No, ellos, el hecho de que tú cuestiones un caso particular y pongas en duda el que toda vacuna sea mala por el hecho de ser vacuna, te va a ir de patada en la raja. O sea, no van a admitir nadie con dudas. Y así los gallos se mantienen, igual, de nuevo, método de los nazis, ¿cachai? Te expulsan al tiro, si hay algo público seguramente te van a tratar de tirar caca, etcétera, etcétera. Los tipos funcionan así, pero están sumamente bien organizados, son muy metódicos, tienen documentos para todo, ¿cachai? Tienen preparados documentos, ya tu colegio te dijo tal cosa, preséntale esto, preséntale esta cosa, haz una carta así, habla con la directora, etcétera, etcétera, etcétera. Son sumamente organizados. O sea, de hecho, yo leyendo a mí me llamaba la atención esto de la confianza. Tomando lo que tú dices, yo leí unas sentencias de las Cortes de Apelación y hay algunas sentencias de la Corte Suprema de Chile, me refiero, sobre el asunto. Y la argumentación jurídica de los antivacunas es apelando a la confianza y al control de daño. Es como, tipo, el caso es más o menos así. No está segura la ciencia de si tener una antena de celulares al lado de tu casa aumenta las posibilidades de que te dé cáncer, ¿cachai? Entonces, viene, no sé, Entel, weón, y me quiere poner una antena, ¿cachai? Y yo digo, váyanse a la mierda, y presento un recurso, ¿cachai? Y digo, bueno, si bien no está claro en la investigación científica que haya una causa-efecto entre antena y tener más posibilidades de contraer cáncer, como el cáncer es una weá tan peligrosa que te cambia la vida, es mortal y de hecho, puta, si no se te llega a dar cáncer al cerebro, bueno, es uno de los cánceres más terribles que hay. Ante la posibilidad terrible de que eso suceda, lo que hay que hacer es decidir en términos de proseguridad, si se podría decir de alguna manera. Entonces es mejor no construir la antena. ¿Cachai? Lo que hacen los antivacunas es copiar ese tipo de razonamiento, ya que ya hablábamos, ¿cierto?, de cuántas posibilidades hay de que te dé un efecto secundario grave, bla, 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 bla. Y ahí apelar, y ahí yo creo que ahí se juntan. Esa es la razón por la cual se juntan hippies y nazis, podríamos decir, ¿ya? Nuevamente, no todos son hippies absolutos, no todos son nazis absolutos, pero para ocupar los tipos ideales, es lo que es el derecho de los padres sobre sus hijos, ¿cachai? Con mis hijos no. Exactamente. Y de hecho tenemos la particularidad que hoy en día, porque antes uno podía antivacuna y tú decías, ya, no me quiero vacunar. Hoy en día estamos con el fenómeno de que son los papás que no quieren que vacunen a sus hijos. O sea, gente vacunada que no quiere que vacunen a sus hijos. O sea, vamos a encontrarnos con niños que nunca han tenido una vacuna. Exacto. De hecho, ellos deciden cómo vacunar sobre los niños, pero eso es lo que pasa en Chile, con la explosión del antivacunismo en Chile, bueno, en el planeta también, que es los últimos 30 años, 25 años que se ha ido creciendo. El que decide sobre la vacunación es alguien vacunado sobre alguien no vacunado, que es su hijo. El asunto es
que esto de, y aquí ahí uno identifica rápidamente algo que nosotros hemos discutido así entre nosotros en distintos temas, ya también por ejemplo el derecho preferente de los padres a elegir la educación de los hijos, es si entender a los niños en concordancia con lo que se entiende a nivel de derechos de los niños, derechos fundamentales de los niños, autonomía relativa. Los cabros chicos no son propiedad, ¿ya? Son entes autónomos que tienen una autonomía a medida que van creciendo hasta que llegan a los 18 años, y ahí son absolutamente autónomos también para la ley, contra la idea de mientras tenga 17 años y 364 días, yo soy el propietario de él y yo soy el que dice lo que tiene que hacer. Esta gente, ya, en el movimiento, es totalmente contraria a esa idea de la autonomía relativa de los niños. Entonces el niño finalmente sigue siendo una propiedad, y como una propiedad yo decido sobre lo que él quiere hacer. De hecho, yo he escuchado en el movimiento de vacunas la gente diciendo, bueno, si se quiere poner todas las mierdas de vacuna con los 18 años, que lo haga, pero mientras esté conmigo, no, yo soy el que decido. Y algo que nosotros ya hablamos en el capítulo de marxismo cultural, esta gente ya se empalma y se mezcla, ya, en parte, no todos, ojo, porque aquí los hippies empiezan a bajar del carro con toda esa idea de que no sé, si le enseñan educación sexual a mi hijo en el colegio, es que los quieren volver a todos maricones y lesbianas, es que quieren destruir la familia, es que hay un plan internacional de la ONU para homosexualizar a los niños y así lograr el control de natalidad y toda esa mierda que ya describimos, empalma muy bien con el lado más fascistán del movimiento antivacuna. Entonces, a la hora de hacer lobby, se unen todos, ya, desde el ultracatólico, así, que lo único que quiere es que no exista ningún tipo de influencia estatal en la información, con el antivacuna, con el hippie, con el que cree, weón, no sé, en que hay que darle globulitos nomás a los niños cuando están enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. El maridaje perfecto. Claro. O ocupando palabras de mierda inventadas o adaptadas en Chile. Un clivaje de distintos grupos, ¿cachai? Y así para ir terminando, igual la tienen media fea ahora con las actualizaciones que hubo sobre la protección de la niñez en Chile. Se le entregó mucho poder a los jueces para decidir sancionar a los padres, y también al personal de salud que puede denunciar a los padres cuando no tienen un cuidado de la niñez correspondiente. Ahora imagínate esos niños que no sé, esta cosa empezó con harta fuerza como en los 90, a fines de los 80. Debe haber por ahí población que no esté, que esté parcialmente por lo menos no vacunada, ¿cachai? Y que cuando logre tener una cantidad de casos estadísticamente relevantes, vamos a ver que en la sociedad, no sé, de acá a 20 años más, van a haber patologías asociadas a ese grupo. Y no hay que ir tan lejos. Lo que ha pasado en Estados Unidos con los gringos, con estos cristianos sionistas que no se vacunan, es una población que estadísticamente los casos de muerte y de síntomas por COVID son, pero bueno, se termina así, bueno, pero son abismantes. O sea, una cuestión, es una realidad que te choca, así como que tenés que ser fanático para que ante eso no tomes una decisión contraria, po. O sea, es que ahí entramos en varios puntos. O sea, tú tienes toda la razón. Se ve ahora con el COVID, po, acá en Alemania, que más o menos, no he revisado las últimas estadísticas, pero todavía la cantidad de no vacunados está alrededor del 20%. Y eso es un montón de gente, po, para un país de 82 millones de habitantes.
el gobierno finalmente durante harto rato decía, no, si vamos a hacer una obligación de la vacuna, pero nunca la ha puesto en fuerza porque te puede quedar la cagada, po, weón. De hecho, salió hace 2 semanas, escuchaba en la radio, de que en un pueblo chico en el este, el alcalde salió en la radio a decir que él estaba a favor de la obligación de la vacuna y que había que vacunarse, que la gente que no se vacunaba era la que impedía que la pandemia del COVID se acabara, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se juntaron como 200 personas ya de los pueblos de alrededor y todo, y fueron con antorchas, weón, a gritarle, weón, fuera de la casa a este alcalde, amenazando con que le iban a quemar la casa. Entonces No. claramente, cuando tenía ese tipo, de hecho hay muchos alcaldes en Alemania que tienen resguardo policial por la cantidad de amenazas de muerte, pues, weón. Entonces, no es un tema menor, ya, si uno lo ve como ejemplo absoluto con el COVID, pero yéndose el COVID, obviamente que van a quedar las vacunaciones, o sea, los problemas de vacunación con otras enfermedades, como tú bien indicaste, y eso quizás sea una pregunta que podríamos tratar en otros programas y todo, pero ya hemos definido lo que nosotros entendemos como neoliberalismo, y la comunicación científica, en lo que entendemos como un Estado neoliberal que financia servicios sociales, no derechos sociales, no es relevante, no es económicamente relevante, no tiene ningún tipo de rédito relevante, ¿cachai? Claro, si tú vas a hacer Cosmos y venderla, no sé, por Netflix, weón, y comprarla por Amazon y vendérsela a un montón de canales de televisión, claramente que podéis tener cierto tipo de rédito. Pero si vais a hacer un documental Ni siquiera contra eso. vacuna, Cosmos. más encima, todos quieren. Cosmos fue una aventura que la ideó el Seth MacFarlane, productor. Él es una persona que le gusta mucho la ciencia a Seth MacFarlane, el creador de Padre de Familia. La y Cosmos fue- nueva, ya. Y fue él el que quiso llevar esta reedición de Cosmos adelante, ¿cachai? Con parte plata suya, pero él haciendo todo el lobby. Pero no es que se le haya ocurrido a Al Estado de una Estados Unidos, productora. fue la NASA, cacha, po. No. Entonces, ahí, de hecho, entonces hay uno se pregunta y dice, bueno, a ver, cuando más se necesita comunicación científica de estas características, nadie la hace, po, weón. Y para cerrar, como decía, bueno, a mí lo que me molesta de Alemania es que la burguesía ilustrada, definida como la gente que ocupa cargos altos ya en el Estado y en las empresas, pero que lo logra a través de la institucionalización de la educación, ¿ya? Y especialmente la universidad gratis. Ese es el gran patrimonio de la burguesía ilustrada. En Chile alcanzamos a tener un pedacito de burguesía ilustrada entre los 30 y los 70, cuando la universidad todavía era gratis. Jura y rejuraba ya de que había que invertir toda la energía en cuidarse de la pandemia, establecer medidas, y cuando llegara la vacunación todo el mundo iba a correr a vacunarse, po, weón, porque es lo más racional y lo más obvio, po, weón, ¿cachai? Y así acabar con el coronavirus, y de ahí volvemos a nuestras vidas, weón, y bueno, vamos a quedar con algunos problemas de crecimiento económico por puta, no sé, la crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mundo era el que se imaginaba la burguesía ilustrada alemana, po, weón. Entonces cuando la gente se empezó a vacunar, ¿cachai? Ahí empezaron a entrar en TIL, como los flippers, weón. Y hasta el día de hoy no han logrado generar una estrategia multidisciplinaria en que incluya no solo la sanción y la imposición de la necesidad de vacunarse, sino que la explicación, comunicación científica y un montón de mierdas más, ¿cachai? Bueno, hay una forma en que, bueno, como para ir cerrando, que tenemos el caso, todavía has hablado del caso de las tabacaleras, y yo creo que ese es un caso exitoso donde se ha podido regular de alguna forma la idea de alguien que no quiere
que voluntariamente no quiere hacer algo, pero termina haciéndolo igual. Entonces yo creo que reduciendo los espacios, no sé, finalmente va a llegar alguien que en el trabajo a nosotros no podéis trabajar si no estáis vacunados. Claro. O sea, si vaya y cagaste, o sea, te vayas a buscar una pega donde no te exijan vacuna. No, ahí vaya a dar jugo. O sea, claro, la reducción de espacios, como tú decís bien, es una tremenda estrategia y cierto tipo de alguna manera sanción pecuniaria, ¿cachai? Que es lo que finalmente sucedió con los cigarros. O sea, yo fui fumador 15 años y claro, primero era que te reducían los espacios lo más que podían, de ahí donde mierda fumaba ahí, y el precio, pues, weón, el precio de hecho el Estado hizo un tremendo negocio porque al subir la cantidad de impuestos que te cuesta una cajetilla, weón, ya no sé cuánto cuesta una cajetilla en Chile ya. No sé, debe estar por los 5.000 pesos. Ah, chapo, weón, 6 lucas. Cuando yo partí No sé, fumando lo fumo. 15 años, una cajetilla de Lucky corriente, que era lo que yo fumaba, que partí fumando, porque fumaba menos, pero fumaba más rico, costaba como 8 gambas, más o menos. 8 gambas, una weá así. Ya, entonces nos vamos a retirar, a cerrar este capítulo de Rares Humanos. Este capítulo, Con un amigo de la casa. este capítulo fruto de un error, ¿ya? Así que nos vamos a ir con un tremendo músico, ¿ya? Una de las leyendas del rock, quizás después de Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de la historia de la música, pero que es un antivacuna. El blusero más racista. Y más encima, racista y una persona que uno puede decir bastantes cosas de su biografía, pero que más encima tiene una canción anti-vacuna. Así que This Has Got a Stop va a ser el tema con el cual vamos a cerrar. Nos vemos hasta la próxima y traemos bastantes sorpresas, hasta incluso incorporaciones. Así que ahí les vamos a ir comunicando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gotta stop, enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul, you'll have to come and break down this door. I knew that something was going on wrong when you started laying down the law. I can't move my hands, I break out in sweat. I wanna cry, can't take it anymore. This time's gotta stop, enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul, you'll have to come and break down this door. I've been around a long, long time, seen it all, and I'm used to being free. I know who I am, try to do what's right, so lock me up and throw away the key. But this time's gotta stop, enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul, you'll have to come and break down this door.
thinking of my kids, what's left for them, and then what's coming down the road. The light in the tunnel could be the southbound train. Lord, please help them with their load. But this side's gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul, you'll have to come and break down this door. But this side's gotta stop. Enough is enough. I can't take this BS any longer. It's gone far enough. You wanna claim my soul, you'll have to come and break down this door. Hello? I must be going. I cannot stay. I came to say I must be going. I'm glad I came, but just the same I must be going. La la.